¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la sexta clase, a la sexta lección sobre la Biblia. Seguramente ustedes han escuchado en algunas ocasiones, especialmente dentro de la iglesia, la palabra canónico, canónica, como por ejemplo el derecho canónico. ¿De dónde viene la palabra canónico, que también da origen a la palabra deuterocanónicos? ¿Cuáles son los libros canónicos? ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos de la Biblia? Precisamente de eso se trata esta lección. Una lección muy importante para entender la diferencia entre las Biblias católicas y las Biblias no católicas. Antes de iniciar la lección, les recuerdo siempre que estoy en la oficina de mi parroquia, no es un estudio, estoy en este momento simplemente grabando con mi teléfono celular y por lo tanto si entra algún ruido de afuera, alguna ambulancia, alguna gente que pase gritando algo, vendiendo algún producto, nosotros nos concentramos en lo que estamos aquí. Así que bienvenidos nuevamente, gracias por su interés, gracias por formar parte de este grupo virtual y comenzamos. En la lección primera citamos sin detenernos a explicar la palabra canon. ¿Qué significa esta expresión y qué importancia tiene al hablar de la Biblia? Pues vamos a verlo. ¿Qué significa canon? Etimológicamente, la palabra canon viene del griego y correspondería en nuestra lengua a la expresión caña. Sí, una de estas cañas de azúcar, por ejemplo, sería un canon. Sin embargo, más allá de lo que físicamente es, tiene otro significado. En la literatura clásica, es decir, en los griegos y romanos, significa una vara recta que tenía por objeto sostener derecha alguna cosa. Así como cuando las señoras están viendo que su plantita o su árbol se está yendo chueco, le ponen una vara para que crezca derecha. Muy bien, muy pronto esta vara comenzó a servir para medir las cosas o hacerlas rectas y se le denominó regla. Fíjate, una caña pues servía para qué? Para medir. Ay, no tenían todavía las reglas que tenemos ahora y entonces decían, necesito un pedazo de tela. ¿De qué tamaño? Pues, a ver, una, dos cañas. De dos cañas, por ejemplo. Así empezó a utilizarse. Y de esta doble significación, caña, regla, surgió su significado metafórico. Por lo tanto, canon será todo aquello que sirve de norma o regla para hacer algo. Así, por ejemplo, el canon de Policleto en la escultura. Bueno, y aquí te explico brevemente. Mira, en la escultura griega clásica, particularmente, se utilizó una forma en la que los escultores tenían que hacer una escultura perfecta. Y esta forma tuvo que ver con la cabeza. Un cuerpo perfecto, según algunos, tendría que ser 7 veces el tamaño de la cabeza. Otros dirían, no, 7,5 y otros hasta 8. Pero el canon, especialmente de Policleto, se utilizó la regla, la medida exacta para hacer un cuerpo perfecto. Pero vamos ahora a la literatura eclesiástica. La palabra canon fue empleada por los primeros padres de la Iglesia, los que sucedieron a los apóstoles, para significar la norma de fe y de verdad. Eso es lo canónico, la norma, lo correcto de fe y de verdad. En griego, o bien, canon tes pisteios kaites aleseias. Bueno, eso es en griego para los que le entienden un poquito a esto. Es decir, la doctrina enseñada por los apóstoles. Esto es el canon, lo derecho, lo correcto, la regla para no desviarse de lo que Cristo enseñó. Y como esta doctrina se manifiesta de modo especial en los concilios y en la Sagrada Escritura, de aquí que las definiciones de los concilios se llamaron desde el siglo IV cánones. Y los libros de la Escritura recibieron también el nombre de canónicos, y a su selección o catálogo se le designa con el nombre de canon de la Sagrada Escritura. Así que, por ejemplo, tú quieres ver las normas de la Iglesia, derecho canónico, canon número 1, canon número 2, canon número 3. ¿Quieres saber por qué a la enseñanza, a la doctrina de la Iglesia se le considera como cánones? ¿Por qué?
porque no se desvía de aquello que Cristo enseñó y de lo que la tradición a lo largo del tiempo también nos va enseñando. En sentido propio se llama pues canon a una determinada lista o catálogo o selección de los libros sagrados que son recibidos como inspirados por Dios. Así que catálogo, lista o selección de los libros que son considerados inspirados por Dios. Esos son los libros canónicos. Hay padres que dijo usted que el derecho canónico es canónico. Sí, pero ese no es un libro que esté dentro de la Biblia. Los libros canónicos son aquellos que están dentro de la Biblia. Y solamente para que quede un poco más claro todavía esto del canon, en la música también se utiliza la palabra canon para una medida. Y seguramente el canon que tú más conoces es este de Martinillo, Martinillo, o en francés Frere Jacques, Louez-vous, etc. Bueno, una vez que alguien ha empezado a cantar esto, alguien a la mitad empieza a cantar la misma regla. Y un poquito más adelante otro, y entonces se va escuchando un coro maravilloso. O el famoso canon de Pachelbel, ¿te acuerdas? Este canto de ta 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 ta. Bueno, eso es canon también en el punto de vista musical. Se pone una regla y esa regla va teniendo pequeñas variantes, pero se va repitiendo constantemente. Vamos ahora al siguiente punto, que es la división de los libros canónicos. Desde muy antiguo se ha considerado dos clases de libros canónicos, los protocanónicos y los deuterocanónicos. ¿Qué significa cada uno de estos nombres? Libros protocanónicos son aquellos de cuya inspiración divina nunca se ha dudado ni por la religión judía ni por la cristiana, sea de la denominación que sea, católica, protestante, ortodoxa. Así que los protocanónicos son aquellos de los que nunca se ha dudado la inspiración divina. Siguiente punto. Libros deuterocanónicos, fíjate la diferencia, protocanónicos, deuterocanónicos. Los deuterocanónicos son aquellos de cuya inspiración se dudó algún tiempo y se sigue dudando por alguna religión o culto particular. Estos libros se consideraban, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿cuáles? Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, los dos libros de los Macabeos y algunos fragmentos, algunos pedacitos de los libros de Daniel y de Esther. Así que en el Antiguo Testamento, ¿cuántos deuterocanónicos hay? Muchos. En el Nuevo Testamento, ¿cuáles se pueden considerar deuterocanónicos? La carta a los Hebreos, la de Santiago, la segunda de Pedro, la segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Así, algunos versículos de la Biblia también, concretamente del Evangelio de San Marcos, que serían el 16, 9, 20 y Lucas 22, 43 y Juan 8, 1, 11. De tal manera que estos libros no son admitidos por algunos grupos, por algunas personas, por llamarse precisamente deuterocanónicos. ¿Pero por qué se llaman deuterocanónicos? Vamos a ver un poquito. Como consecuencia de lo anterior, hay dos clases de cánones, el judío y el cristiano católico. A ver, ya dijimos que el canon son los libros inspirados. Muy bien, pero hay grupos que consideran unos libros inspirados y otros libros no inspirados. Por lo tanto, hay dos listas distintas. Dos listas en las que unos dicen yo considero que estos son y otros dicen yo considero que estos son. Así que las dos clases de cánones son el judío, canon judío, y el canon cristiano católico. ¿Y por qué digo cristiano católico? No católico nada más, porque recuérdate que también son cristianos los ortodoxos, también son cristianos los luteranos, los calvinistas, etcétera, aunque ellos no son católicos. Así que hay que entender que hay
un canon judío y un canon cristiano católico. Vamos a hablar del canon judío. Este canon judío se subdividió en otros dos. Ah, caray, dos divisiones del canon judío. Bien, el canon palestinense. ¿Vendrá el nombre de dónde? De Palestina. Seguramente porque, ya idearás tú, es que seguramente lo hicieron las personas que vivían en Palestina o que tenían relación con Palestina. Bueno, ¿qué nos dice el libro? El canon palestinense es el que utilizaban los judíos que habitaban en Israel, en Palestina, el cual comprendía en tiempos de Cristo únicamente los libros protocanónicos, es decir, los judíos que en tiempo de Cristo vivían en Israel, en Palestina, aceptaban un canon, una lista únicamente de 39, de 39. Pero había otros judíos que vivían fuera de Palestina. Y estos, vamos a decir lo siguiente, el canon alejandrino era empleado por los judíos helénicos. Helénicos. ¿De dónde viene la palabra helénico, helénica? Bueno, tú recordarás que a una etapa de Grecia, especialmente ya la etapa final, se le llama la etapa helénica, mejor dicho. Bueno, por lo tanto, esto de la palabra helénica tiene que ver con aquellos lugares en donde los griegos tuvieron alguna incursión, influyeron, dejando no solamente el lenguaje, sino cierta cultura. Y en este caso está hablando el canon alejandrino de los judíos, también eran judíos porque estamos hablando del canon judío, pero no vivían en Israel, sino vivían fuera de Israel y por lo tanto en contacto con otros grupos como los griegos. Este canon alejandrino, y el nombre tú te darás cuenta de dónde viene, quién fue el más importante héroe para los griegos que llegó a conquistar Macedonia, lo que conocemos como Grecia y muchos lugares más, incluyendo Tierra Santa, pues Alejandro Magno, en cuyo nombre se inspiraron para darle nombre precisamente a la biblioteca de Alejandría, esta ciudad dedicada también a Alejandro Magno, porque así eran en aquel tiempo, le dedicaban los nombres de las ciudades a los grandes personajes. Bueno, el canon alejandrino empleado por los judíos helénicos, es decir, por los judíos de la diáspora, los que se habían alejado de Palestina, o de la dispersión que andaban por el mundo griego. Este canon estaba compuesto no sólo por los libros protocanónicos, sino también por los deuterocanónicos, reuniendo no solamente 39 libros, sino 46 libros. Y aquí me detengo un poquito porque creo que aquí más adelante no lo menciona, pero es importante explicarte. Mira, Dios empezó hablando a través del pueblo judío y solamente dentro del pueblo judío. Pero como te darás cuenta, Dios fue ampliando poco a poco su panorama, su universo de salvación, su manera de manifestarse, y esta manera de manifestarse, de acuerdo a la fe cristiana, a la fe católica, que incluso cuando viene Cristo dice, no solamente los judíos se van a salvar, no, Dios quiere que todos los hombres se salven. Bueno, pues Dios quiso aprovechar la cultura griega y el lenguaje griego y el pensamiento griego para preparar una etapa posterior, la etapa de Cristo. Un punto en concreto, fíjate, los judíos no creían en la resurrección. Los judíos no creían en esto. Los griegos sí creían. Los griegos especialmente creían en la inmortalidad del alma. Y este pensamiento del alma que va a continuar viviendo después de la muerte y por lo tanto permite también la resurrección, es algo que Dios necesitaba para que cuando Cristo viniera, la gente pudiera hablar de este tema. Y fíjate qué distinto es el aceptar ciertas cosas de la cultura griega y no aceptarlas, que en tiempo de Cristo había dos grupos. El grupo de los saduceos, que no creían en la resurrección, que no creían en la existencia del alma en una forma plena, y
El otro grupo, perdón, que sí creía en la resurrección es el grupo de los fariseos. Fíjate, ¿cómo se originan precisamente estos dos grupos? Porque unos solamente aceptan la escritura del Antiguo Testamento en hebreo. Y este otro grupo acepta también la parte, de alguna manera, de revelación de Dios a través de cierto pensamiento griego que se ve reflejado en la Sagrada Escritura, saduceos y fariseos. En la, también en el pensamiento griego era importante orar por los difuntos, recordarlos. Y esto también de alguna manera, pero no me detengo en esto, se va a ver reflejado en lo que Cristo y la fe católica nos van a enseñar. Bien, vamos ahora, ya hablamos del canon judío, canon palestinense y canon alejandrino, vamos ahora al canon cristiano católico. Este canon cristiano católico está admitido por católicos y ortodoxos y es la colección de 46 libros del canon alejandrino completado por los 27 del Nuevo Testamento. Es decir, los cristianos y los ortodoxos, ¿cuál canon del Antiguo Testamento aceptamos? ¿El canon palestinense o el canon alejandrino? Los cristianos aceptamos el canon alejandrino, es decir, los libros inspirados en hebreo y también los libros inspirados en griego. Pero a este canon le vamos a añadir también todos los escritos que los judíos no aceptan, porque no aceptan a Cristo, pero los cristianos sí. Y estos libros que vamos a aumentar serán los 27 del Nuevo Testamento, 46 del Antiguo Testamento, canon alejandrino, más los 27 del Nuevo Testamento, dando un total de 73 libros. Esta lista, vamos a decir, fue avalada, fue concretada, fue certificada, fue autorizada. ¿Cuándo? En el año 383, en una reunión de obispos. ¿Cómo se llama la reunión de obispos? ¿Te acuerdas? Un concilio donde se reunieron estos obispos de todas las partes de aquel entonces en Hipona, África. Así que si te preguntaron a ti cuándo se tuvo la decisión oficial de cuáles eran los libros canónicos para la Iglesia Católica, para la Biblia Católica, Concilio de Hipona en el año 383. Y como hubo algunas dudas por ahí, algunos cuestionamientos, esta lista se volvió a revisar y se confirmó total y solemnemente en el Concilio de Trento. Trento es una ciudad al norte de Italia, también se reunieron los obispos, pero esto fue en 1546. Y este concilio especialmente se dio porque los protestantes en ese tiempo estaban haciendo y ellos decían, es que nosotros pensamos esto de la Biblia y los católicos tendrían que decir, pues sí, pero nosotros tenemos este punto de vista y por eso en el Concilio de Trento en 1546 se ratifica la lista de el canon católico. Ahora te hablo de los protestantes. Tú dirás, oiga, ¿y los protestantes cuál canon siguen? Del Antiguo Testamento ellos no siguen el canon alejandrino, sino siguen el canon palestinense en cuanto al Antiguo Testamento. Es decir, que los protestantes solo admiten los 39 libros a los cuales añaden los 27 del Nuevo Testamento y dan por total un número de 66 libros. Ahora, vamos al siguiente punto que está titulado aquí, formación de los cánones judíos y cristianos. Ya hablamos de cuáles son los cánones, vamos a hablar ahora de cómo se formaron. Formación del canon judío. Primero, canon palestinense. Ya dijimos que el canon palestinense de 39 libros es la colección de los protocanónicos admitida por los judíos que vivían ¿dónde? En Israel, en Palestina. No están acordes los especialistas sobre la fecha en que se formó este canon. Hay discusiones. Hay quien afirma que fue en tiempo de los profetas
Esdras o Esdras y Nehemías, que sería hacia el año 445 antes de Cristo. Solamente aquí te digo algo. ¿Quién eran Esdras y Nehemías? Dos personajes mencionados en la Biblia que son del tiempo en que, después de haber estado en el destierro el pueblo de Israel, el rey Ciro les permite que regresen ya los judíos a Jerusalén, que reconstruyan la ciudad, que reconstruyan las murallas, que reconstruyan el templo. Así que tú quieres enterarte en la Biblia de los detalles del regreso del pueblo de Israel, cómo se construyeron las murallas, se reconstruyeron, etcétera. ¿Cuáles libros vas a leer? Esdras y Nehemías. Por lo tanto, ¿cuándo se definieron los libros canónicos para los judíos? Hasta este tiempo, hasta que el pueblo estaba regresando ya de exilio de Babilonia. Y hay algunas otras personas que dicen que no, que este canon se hizo ya, digamos, abiertamente autorizado hasta el año 90 después de Cristo. Fíjate qué gran diferencia entre los judíos. Ellos no se ponen de acuerdo, algunos de los judíos, de los rabinos, dicen no, ya desde aquel tiempo, y otros dicen no, hay que reconocer que entre nosotros ni siquiera había una certeza, y fue hasta el año 90 después de Cristo, en un sínodo de Jamnia, nuevo centro espiritual, que se comenzó a tomar en cuenta después de que se destruyó Jerusalén. ¿Y por qué te digo nuevo centro espiritual? Porque bueno, Jerusalén siempre fue el centro espiritual para los judíos, allí estaba el sumo sacerdote, el templo, pero cuando en el año 70 después de Cristo los romanos destruyeron Jerusalén, entonces ¿cuál centro espiritual tenían? Ninguno. Entonces surgió en Jamnia un nuevo centro espiritual. Lo cierto es que los judíos, se haya sido en el año 445 o en el año 90 después de Cristo, los judíos siguen el canon palestinense. ¿Cómo se formó el canon alejandrino, el canon que nosotros seguimos del Antiguo Testamento? Este canon, empleado por los judíos helénicos o de la diáspora, comprendía todos los libros del Antiguo Testamento, incluidos los deuterocanónicos. Consta. ¿Por qué nos consta que se seguía esta lista completa? Primero, porque la versión de los 70, que fue compuesta hacia los años 300 y 130 a.C., era tenida en grande honor por los judíos helenistas y contenía todos los libros. Quiere decir que cuando se hizo la colección de los 70 sabios que eligieron este canon, ya se tomaba en cuenta que cada uno de estos libros eran válidos, eran inspirados por Dios. Estos judíos, los de el canon alejandrino, que ignoraban la lengua hebrea, en lugar del texto original, leían la versión griega de las escrituras. A ver, aquí me detengo otro poquito. Los hebreos, ¿cómo escribían? En hebreo. Los judíos que vivían fuera de Palestina, de Israel, ¿en qué aprendieron a escribir? En griego. Muy bien. Entonces, fíjate, los judíos que vivían en esta parte fuera de Israel, del canon alejandrino, tenían todos los libros del Antiguo Testamento ya escritos en griego. Habían hecho una traducción de todos los libros y era la versión que leían de las escrituras en sus reuniones. Así que consta por esto que la formación del canon alejandrino ya era importante desde la antigüedad. ¿Por qué otra cosa consta? Porque la iglesia primitiva recibió de los alejandrinos estos libros sagrados. Fíjate, la iglesia antigua, la más antigua, los primeros cristianos no recibieron la Biblia de los judíos palestinenses, sino la recibieron de los alejandrinos. Tercer punto de este canon, porque se conserva una versión llamada Itala, hecha en el siglo II, del griego alejandrino, es decir,
de la versión de los 70 y contiene incluso los libros deuterocanónicos. Es muy interesante comentar que los libros, como eran de un material muy perecedero, que podían ser de papiro o quizás los más fuertes de piel, con el paso del tiempo y de tanto usarse, se iban destruyendo. Por eso es que muchos libros originales de la Biblia no los tenemos. Tenemos una copia de la copia de la copia, porque el primero se empezó a deshacer, hicieron una copia. El segundo se empezó a deshacer, hicieron otra copia. El tercero, alguien dijo, es que yo quiero tener para esta comunidad este libro. Hicieron entonces dos copias. Y gracias a estas copias se pueden conservar algunas en copia, pero lo interesante es que otras se conservan en forma original. Y aquí, esta versión llamada Itala, que fue hecha en el siglo II de este tipo griego alejandrino, se conserva. Cuarto y último punto de esto, por los códices cristianos primitivos que refieren lo que había en los códices judíos. Es decir, hay códices cristianos que dicen este es el códice judío que existía en el tiempo del nacimiento de la iglesia, es un códice que también Jesucristo conocía en su tiempo. Y solamente el siguiente punto sobre esta formación de los cánones. Los estudiosos preguntan, ¿cómo se explica la diferencia existente entre dos cánones? Y contesta Hopler. Muchos autores piensan que, en un principio, el canon de los judíos israelitas y el de los alejandrinos era idéntico y comprendía todos los libros deuterocanónicos. Es decir, al principio, tanto los judíos de acá como los de acá estaban de acuerdo. Pero, en el siglo I o II después de Cristo, por razones peculiares que inventaron los fariseos, fueron excluidos del canon palestinense aquellos 7 libros. Sin embargo, aquí dice, esto no puede probarse con un testimonio histórico cierto. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? La diferencia nos queda clara. ¿Por qué se separó un canon de otro? No lo entendemos, no lo sabemos, pero lo que sí podemos saber es que los católicos, desde el inicio de la Iglesia, hemos seguido el canon no palestinense, sino el canon alejandrino. Vamos ahora ya al Nuevo Testamento. ¿Cómo se formó el canon cristiano católico? Ya dijimos y lo repetimos que el canon cristiano católico tal como lo conocemos hoy, con 73 libros, fue señalado en los concilios de Hipona y de Trento. Pero hagamos un poco de historia. ¿Cuál fue el canon que usaron los primitivos cristianos? Ya lo dijimos, el de la versión alejandrina. ¿Y cómo lo sabemos? Primero, de que Cristo cita la Escritura según la versión de los 70, la cual contenía todos los libros sin discriminación. Este punto es muy importante. ¿Cuál versión cita Cristo en los Evangelios? La versión de los 70. Acuérdate que se llama versión de los 70 a la versión que 70 judíos en un determinado tiempo utilizaron para hablar de la palabra de Dios. De las 37 veces que Cristo cita la Escritura, 33 corresponden al canon alejandrino, según los entendidos. Y más aún todavía, en el Nuevo Testamento se encuentran 350 citas del Antiguo, y de ellas 300 corresponden a la versión griega, a la versión del canon alejandrino. Así que si Cristo cita esta versión, el mismo Cristo está diciendo, esta versión es la que indica que todos los libros son inspirados por Dios. Segundo punto, también los apóstoles empleaban esta misma versión y nombran libros deuterocanónicos como el de Judith, Sabiduría, Eclesiástico, etc. ¿Qué significa esto? Que si Cristo utilizaba este canon, los apóstoles también lo continuaron utilizando. Tercer punto, la iglesia primitiva aceptó también esa traducción de los 70.
¿A qué se llama la iglesia primitiva? Bueno, a la iglesia que vivieron los primeros cristianos, no solamente los apóstoles, sino todos aquellos que comenzaron a formar parte del grupo de seguidores de Cristo. Punto cuarto. En tiempo de los apóstoles y de las primitivas comunidades cristianas, la cultura ambiental de la gente israelita era griega, y esa fue razón para que los libros del Nuevo Testamento fueran escritos también en lengua griega. Esto es muy importante. Les recuerdo que los griegos habían invadido culturalmente a muchas regiones, incluyendo lo que conocemos nosotros como la Palestina, y por lo tanto los judíos tenían también una cultura griega. Es cierto, hablaban la lengua hebrea para muchas cosas del culto, pero especialmente algunas cosas las empezaban también a escribir en griego porque era la cultura que en ese momento estaba siendo más fuerte. Precisamente por esta razón, los libros del Nuevo Testamento, fíjate, los libros del Nuevo Testamento, ¿en qué idioma fueron escritos? ¿En qué lengua? En griego precisamente. Por eso dice aquí, ahora bien, si los evangelistas y Pablo y los otros autores de los restantes libros escribieron en esa lengua, era natural que manejaran para sus consultas el canon palestinense de los 70. Si Pablo, por ejemplo, escribía en griego, ¿qué canon utilizaría para su consulta? Pues seguramente que también el canon griego. Quinto, ese mismo canon lo recibieron igualmente los primeros padres de la Iglesia. Ya les he dicho que los primeros padres de la Iglesia se refiere a todos los sacerdotes, obispos que continuaron la generación de los apóstoles. Y aquí menciona algunos grandes escritores que tú podrás encontrar en muchos libros. Por ejemplo, Clemente Romano, que vive en el año 96. Menciona el libro de la Didaché, que fue el primer libro de enseñanza de los apóstoles después de la Biblia, que se escribe entre el 90 y el año 100. Otro gran escritor, Ignacio de Antioquía. Te recordarás que Antioquía era la tercera ciudad más importante en aquel entonces, después de Roma, Alejandría en Egipto, y Antioquía sería la tercera ciudad. Ignacio de Antioquía vive en el año 107 aproximadamente. Otro libro de los primeros inicios del cristianismo, El Pastor de Hermes, que se escribe entre el año 140 y 155. Otro autor, Policarpo de Esmirna, que vive hacia el año 156. Ireneo hacia el 189. Tertuliano hacia el 225. Cipriano al 258 y otros más. ¿Qué te va diciendo esto? Cristo utiliza este canon, los apóstoles utilizan este canon, los seguidores de los apóstoles utilizan este canon, porque podría seguirte hablando de muchos nombres de esta etapa primitiva de la Iglesia y todos utilizan el canon alejandrino. Punto sexto, hay también un documento, un argumento arqueológico. ¿Qué es la arqueología? Bueno, esta ciencia que a través de objetos, a través de enterramientos, a través de murales que se van encontrando, puede descubrir evidencias de lo que se creía y lo que se pensaba en ese tiempo. Tú sabes que en Roma existe algo que se llaman las catacumbas, que no es otra cosa sino cementerios subterráneos donde se sepultaba la gente, no solamente cristiana, también judíos, también se sepultaban egipcios y mucha gente más. Y en las catacumbas los cristianos dejaban huellas de su fe. ¿Qué argumento arqueológico encontramos para decir los cristianos del tiempo de las catacumbas, los primeros cristianos creían en el canon alejandrino? Fíjate, en algunas catacumbas y cementerios de Roma puede confirmarse esta tradición apostólica. Por ejemplo, en las catacumbas de San Calixto, donde fue enterrada Santa Cecilia y los primeros papas, puede verse una escena que representa a los tres jóvenes en el horno de Babilonia. Esta escena de los tres jóvenes en el horno que fueron enviados por ser creyentes y que en medio del fuego no les pasa nada y salen totalmente ilesos,
¿En qué libro se encuentra? En el libro deuterocanónico de Daniel. Así que si está esta escena en las catacumbas, ¿qué significa? Los cristianos de ese tiempo aceptaban el libro de Daniel como inspirado y por eso lo ponían como un elemento en la tumba de alguien, como para decir, si los jóvenes salieron ilesos del horno porque Dios los salvó, Dios me va a salvar de la muerte y va a llevarme a su presencia. En las catacumbas de Priscila se ve la historia de Susana, esta mujer que fue acusada por dos ancianos que querían abusar de ella, diciendo que la habían encontrado en adulterio, y lo que pasa es que estos ancianos se querían aprovechar de ella y ella no aceptó. ¿En qué libros se encuentra la historia de Susana? En la parte del libro de Daniel que es deuterocanónico, es decir, de los libros escritos en griego, del canon alejandrino, y también escenas del libro de Tobías. Tobías es otro libro deuterocanónico que forma parte del canon alejandrino. Así que si en las catacumbas encontramos nosotros estas pinturas, que significa los cristianos de ese tiempo utilizaban para manifestar su fe, ¿qué? Pinturas hablando del canon alejandrino. Casos como estos no se conciben si no se hubieran recibido esos libros deuterocanónicos como inspirados. Pasamos al séptimo punto, pero antes de hablarte de él, te hablo de San Jerónimo. ¿Quién fue San Jerónimo? El primer hombre, el primer cristiano, que tradujo la Biblia al lenguaje popular. Y no es lo mismo el lenguaje popular que el lenguaje culto. Aquí te hablo de esto, mira. Lenguaje de los judíos, hebreo, los que vivían en Palestina. Lenguaje de la gente culta y por lo tanto algunos libros se escribían en qué lengua? En griego. Sin embargo, después de los griegos llegó un grupo mucho más importante que conquistó no solamente a nivel cultural, sino a nivel guerrero, todo el mundo conocido de aquel entonces. ¿A qué grupo era? Los romanos. Los romanos conquistaron también Tierra Santa, por supuesto, y por eso tenían que pagarle a la gente de aquel lugar, incluyendo a Cristo, un tributo al César, un impuesto al César. De tal manera que cuando el imperio romano fue conquistando estos lugares, la gente tenía que escuchar los ordenamientos, tenía que escuchar las instrucciones y ciertas leyes en el lenguaje que el imperio romano fue imponiendo. De tal manera que la gente tuvo que empezar a hablar e incluso a escribir algunos, muchos solamente lo hablaban, no sabían escribir, pero entendían perfectamente el lenguaje del imperio romano. ¿Cuál era el lenguaje del imperio romano? Como los romanos surgieron en una región que se llama el Lazio, bueno, el idioma que empezaron a utilizar se le llamó el latín, de la región de Lazio, latín. Así que el lenguaje latín empezó a ser el lenguaje popular de no solamente Palestina, no solamente la actual Italia, no solamente de la actual Francia, de Hispania o España, toda la gente de aquel lugar tenía que conocer, de aquellos lugares tenía que hablar el latín. Así que si alguien quería que la Biblia pudiera ser leída por toda la gente del imperio romano, ¿qué tenía que hacer? Traducirla al idioma, a la lengua del imperio romano. ¿Y cuál era la lengua del pueblo, todo el pueblo del imperio romano? El latín. ¿Cómo se dice pueblo en latín? Vulgo, el pueblo. Por eso actualmente la gente dice cuando algo es vulgar, se refiere a algo que es de nivel popular. Y por lo tanto, a la Biblia que traduce San Jerónimo del griego y del hebreo, se le va a llamar la Biblia Vulgata. De esta Biblia, fíjate bien, van a surgir muchas traducciones después a otros idiomas, pero la primera en latín, reconocida oficialmente por la Iglesia Católica, es la que tradujo este personaje llamado San Jerónimo. Bueno, séptimo punto. San Jerónimo, que es una autoridad en esta materia bíblica, al principio dudó
de la canonicidad de los libros deuterocanónicos. Es decir, San Jerónimo dijo, es que yo no estoy seguro de que estos libros realmente sean inspirados por Dios y que formen parte de la Sagrada Escritura. Pero luego, estudiando profundamente, reconoció que la Iglesia occidental estaba a favor de su canonicidad y se retracta de lo que había dudado hasta incluirlos en la traducción de su Biblia Vulgata. Si San Jerónimo hubiera dicho estos libros no forman parte de la Biblia, en su traducción no los hubiera incluido. ¿Qué es lo que hace San Jerónimo? Si los incluye en la Biblia que él traduce, está aceptando su originalidad. Y vamos ahora a cómo se formó el canon, la lista, la lista de los libros del Nuevo Testamento. Y podríamos decir que se formó gradualmente. A diferencia de los del Antiguo Testamento, porque acuérdate que los del Antiguo Testamento en una determinada fecha dijeron, estos son los que forman parte del canon. En cambio, los del Nuevo Testamento fueron siendo aceptados poco a poco, este sí, este dudo, etc. Los apóstoles, después de la ascensión del Señor, cumplieron su mandato de ir por todo el mundo predicando el Evangelio a todas las criaturas. Así lo menciona Marcos capítulo 16, versículo 19. ¿Qué hicieron los apóstoles? Predicaron, llevaron la palabra en forma oral, en forma verbal. No llevaron escritos, llevaron la forma oral. En ninguna parte consta que Jesús escribiera. Solamente lo hizo en la tierra para defender a la mujer adúltera. ¿Se acuerdan? Cuando llegaron a acusar a esta mujer adúltera, Jesucristo, para disimular un poco, para no poner atención en la gente, para no condenarlos directamente, porque también eran pecadores, se puso a escribir. Ni consta tampoco expresamente que les mandara escribir a sus discípulos, pero sí consta que les dijo que no cesaran de anunciar la buena nueva a todas las gentes. Y así vemos cómo Pedro comenzó a predicar ante las multitudes congregadas en Jerusalén y al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Después de que descendió el Espíritu Santo, Pedro empieza a predicar. Hechos, capítulo 2, versículos del 14 al 42 y capítulo 3, versículo 12. Luego, predica también ¿quién? Esteban. Poco antes de que lo asesinen como el primer mártir cristiano, él en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles predica quién es Jesucristo. Después podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles predicando también a Juan, en el capítulo 8, 25, y también escuchamos a Pablo predicar ante un grupo y ante otro y otro en sus viajes misioneros. En todo este tiempo hubo solamente una predicación o una catequesis oral. Predicar, predicar, predicar. Hacia los años 50 de nuestra era cristiana comenzaron a aparecer los libros del Nuevo Testamento. Ay, padre, yo tenía esa duda. ¿Cuándo empezaron a aparecer los libros? Hacia el año 50, a través de los evangelios, las cartas de los apóstoles, llamadas también epístolas, las de San Pablo y las de otros apóstoles. Bien, en relación con su historicidad, los especialistas han hecho un estudio completísimo sobre la historicidad de cada libro y por esta razón no se tiene mucho que decir sobre el canon del Nuevo Testamento. Simplemente quien escribió, tal evangelio, forma parte del canon, otro evangelista escribió, forma parte del canon, escribe el apóstol Pedro, escribe el apóstol Juan. Aquí solamente había una pregunta. ¿Tenemos realmente la seriedad de que este escrito lo escribió San Pablo? ¿Qué dicen los estudiosos? Sí, consta el tipo de forma de hablar, de escribir, la forma de expresarse, etc. Los lingüistas y la gente que estudia esto son muy especiales y tiene que coincidir perfectamente una carta con otra, por ejemplo, para poder darle la autoridad de que es de San Pedro, de San Pablo, etc. Y pasamos ahora a los libros apócrifos,
Pero antes de hablar de los libros apócrifos, aquí hay una pequeña nota que te quiero comentar y que es interesante. San Jerónimo te dije que había traducido la Biblia al latín. ¿Y sabes dónde la tradujo? Junto a la cueva del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. De tal manera que si tú vas a Belén, como por ejemplo la gente que me acompaña en las peregrinaciones, vamos a ver que junto a la gruta del nacimiento hay una gruta que tiene una placa donde menciona que ahí estuvo San Jerónimo traduciendo la Biblia. ¿Cuánto tiempo se tardó? Ya te imaginarás. Y cuando murió San Jerónimo, precisamente él ya muere después de haber traducido la Sagrada Escritura y haber escrito otras cosas más, lo llevan a una basílica donde se conserva la reliquia del pesebre de nuestro Señor Jesucristo. Así que San Jerónimo está unido al nacimiento de Cristo por estas dos cosas, porque escribe la Biblia, bueno, la traduce en Belén, y porque fue sepultado también en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, donde se conserva el pesebre, la reliquia del pesebre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos ahora al penúltimo punto de nuestra lección de hoy, que son los apócrifos. Y vamos primero a entender esta palabra. Apócrifos es una palabra, una voz griega que se traduce por oculto, escondido. Por lo tanto, en sentido bíblico, algunos utilizan esta palabra para decir no forma parte del canon, es dudosa su procedencia, es dudoso el que haya sido realmente inspirado por Dios, y como está oculto su claridad, está oculto su origen, entonces le llamamos nosotros apócrifos. Sin embargo, algunas otras personas utilizan esta palabra para decir es que los libros de la Sagrada Escritura son claros en su mensaje. Y como los libros apócrifos están llenos de detallitos, de cositas que digamos que entorpecen la lectura, que le gustan mucho a la gente por los detalles, lo bonito, pero están ocultando el mensaje profundo, por esta razón también les llaman apócrifos. Y hay libros apócrifos del Antiguo Testamento y libros apócrifos también en el Nuevo Testamento. Vamos a este punto. Los escritos apócrifos del Antiguo Testamento, que casi siempre fueron llevados a cabo por los judíos, escritos por los judíos, se deben en parte al deseo de agregar a la ley judía nuevas tradiciones o exhortaciones morales y por otro lado al deseo de completar la historia bíblica. Así que los apócrifos del Antiguo Testamento, ¿cómo surgieron? Porque alguien dijo, ay, le voy a aumentar esto a la ley de Moisés o quiero aumentar esto a la historia que se cuenta ahí. Así surgieron. Los apócrifos del Nuevo Testamento fueron escritos por cristianos. Tenían que tener un conocimiento de Cristo, de los apóstoles, de la comunidad, etc., pero casi siempre con el fin de satisfacer a los fieles. Ay, es que yo quisiera saber qué hizo Jesucristo de niño. Ah, yo quisiera saber esto acerca de la Virgen María y no está en la Biblia. Ah, yo quisiera saber. Tú sabes que la curiosidad de la gente, sobre todo en temas religiosos, es sumamente grande. Y la Sagrada Escritura no se anda con detalles como por ejemplo de qué color eran los ojos de Cristo, cuánto medía, qué comía, qué hizo la Virgen María cuando era niña. Son cosas que seguramente nos interesarían a todos saber, pero que como no son palabra de Dios, no son necesarias para nuestra salvación, no están en la Biblia. Y por lo tanto, si alguien tenía necesidad, deseo de conocer ciertas cosas, no falta el escritor que dice, pues yo las voy a escribir, pero no está inspirado por Dios, sino más bien está motivado por la curiosidad de la gente. Para ello, narraban muchas cosas, unas veces piadosas, otras pueriles, sobre la infancia de Cristo, sobre su vida pública y también sobre la Virgen María. Y aquí hay que decir algo interesante, ¿eh? Algunas de las tradiciones que iban circulando oralmente entre las personas, ellos las tomaban, pero lamentablemente al mezclarlas con inventos y fantasías, pues les hacen perder a veces hasta cierta credibilidad.
Quiere decir que en los evangelios apócrifos hay algo de verdad, pero al combinarse con fantasía, entonces ahí es donde se pierde lo más importante. Estos libros pretendieron pasar como canónicos, pero la Iglesia nunca los recibió como tales, una vez que se comprobó que no se podían considerar como inspirados. A ver, ¿y cómo trataron de pasar como canónicos? Pues a ver, si yo escribí un libro muchos años después de Cristo, ni siquiera fue testigo de Cristo, pero digo que yo soy Mateo y que yo lo escribí, Evangelio, van a decir, lo escribió Mateo en tiempo de Cristo. No, por eso hay evangelios que se llaman, por ejemplo, pseudo Mateo, que significa que el que los escribe utiliza un nombre para que crean que se escribió en tiempo de Cristo, en tiempo antiguo, pero en realidad no fue así. Enumeración de algunos libros apócrifos. Los entendidos citan los siguientes libros apócrifos. Del Antiguo Testamento, libro de los Jubileos o Pequeña Génesis, los libros tercero y cuarto de Esdras, la oración de Manasés, los libros tercero y cuarto de los Macabeos. Tú sabes que la Biblia tiene primero y segundo libro de los Macabeos. Bueno, hay un tercero y libro cuarto de los Macabeos que no tiene ni relación en el estilo ni nada de los anteriores. También apócrifos los salmos y las odas de Salomón. Fíjate, salmos y odas de Salomón, el libro de Enoc, los oráculos de las sibilas, etc. Y del Nuevo Testamento, ¿cuáles podrían ser algunos evangelios apócrifos? El protoevangelio de Santiago, el tránsito de la Virgen María, las actas de Pablo, el Evangelio según los Hebreos, la carta de Jesucristo a Abgaro, etc. Y además de esto, hay unos libros que se consideran perdidos. Y este es el punto último de nuestra reflexión. ¿Es posible que se hayan perdido algunos libros sagrados que pudieran haberse incluido en el canon? Sí, es posible e incluso hay constancias de algunos. Como te mencioné en algún momento, los libros de la Sagrada Escritura pues se escribían en papiro, especialmente en algún material que era deleznable y se iba destruyendo. Afortunadamente de algunos de ellos se hicieron copias. Ya se está destruyendo para que no se destruya, vamos a hacer una copia. Se destruyó la anterior, bueno, ya tenemos esta. Y después esta se gastó, se hizo otra y después se hicieron copias para que tuviera una comunidad y otra. Pero lamentablemente, de algunos libros no se hicieron las copias suficientes. O bien, cuando estaba destruyéndose, no se hizo una copia, o bien también, durante el tiempo de las persecuciones religiosas, los perseguidores primero se iban contra las personas, pero después también se fueron a destruir los libros. Así que imagínate, quizás una comunidad tuviera un escrito inspirado por Dios, una carta de los apóstoles, y los perseguidores la destruyen, ya no había otra copia, ya no había copia y entonces se pudo haber perdido ese libro. ¿Qué es lo que nos dice aquí? En el Antiguo Testamento se enumeran libros de los cuales hoy no tenemos noticia. Por ejemplo, el libro del vidente Samuel, el libro o las palabras de Natán, el libro de Gad. Esto se menciona en la primera carta a los Corintios 29:29. En el Nuevo Testamento, Pablo habla a los colosenses de una carta a la iglesia de Laodicea. Es decir, Pablo dice, yo envié una carta a la iglesia de Laodicea, Colosenses capítulo 4, versículo 16. Esta carta se perdió en el correo, no, simplemente no ha llegado a nosotros. Y lo mismo también menciona otra carta a los Corintios en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Así que simplemente en la Sagrada Escritura se mencionan textos que no han llegado a nosotros. Qué interesante sería que, como sucedió con los libros del Mar Muerto, apareciera de repente en el desierto, en algún lugar, un jarrón con estos libros ocultos, o se hiciera algún trabajo arqueológico y se encontrara bajo tierra alguno de estos libros. Sería increíble, pero
por ahora nosotros no los tenemos. Y claro, si se encontrara esta carta, por ejemplo, de San Pablo a la iglesia de la Odisea, por supuesto que se tendría que incluir en la Sagrada Escritura porque el propio San Pablo está diciendo que esa carta fue inspirada por Dios y escrita de su puño y letra. Y una última cuestión. ¿Y si se hallaran hoy esos libros perdidos, habría que añadirlos al canon bíblico? Es lo que te estoy comentando. Posiblemente, siempre que se aclare que fueron realmente inspirados, como ocurría con seguridad con la carta citada de San Pablo a los laodicenses, y también siempre y cuando se demuestre que el material, el tipo de escritura es de aquel tiempo. Porque imagínate que de repente el padre José de Jesús se pone muy abusado y encuentra un cuero viejo o manda a hacer papiro. El papiro todavía lo hace. Y entonces pongo a escribir: yo, Pablo, lleno del amor de Dios, les quiero decir esto y aquello, y les quiero decir que, no sé, alguna ocurrencia que va en contra quizás incluso de la Sagrada Escritura o de nuestra cultura, que el aborto es permitido en tales casos, que es posible que los perros tengan alma y vayan al cielo, que, bueno, estoy diciendo quizás tonterías, pero bueno, imagínense que yo después presento esta carta y digo: miren, aquí está la carta que San Pablo dice. No, 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 no basta que nos entregues algo escrito. Vamos también a analizar el material. No, ya vimos el papiro que nos estás entregando es del siglo XXI. La tinta que estás utilizando es una tinta de un bolígrafo. El tipo de letra que estás utilizando no es del tiempo de aquel y estás escribiendo en español, ni siquiera estás escribiendo en griego. Ven, no es tan fácil simplemente decir esto, porque no falta gente así. Un ejemplo de estas cosas, se los voy a decir rápido, porque no me quiero alargar, es la famosa carta El secreto de Fátima. ¿Qué sucede con esto? Como Sor Lucía dijo: hay un secreto que yo no he entregado a nadie, el tercer secreto, alguien dijo: bueno, como Lucía no lo ha dicho, pues yo lo voy a inventar y voy a decir que se va a oscurecer el mundo y que hay que tener una vela en la casa y que va a pasar esto y que va a pasar lo otro. Sor Lucía estaba encerrada y no podía decir que eso que estaban escribiendo era falso. Y esta carta, que supuestamente era el secreto de Fátima, circuló por todos lados y la gente creyendo que verdaderamente ese era el secreto de Fátima. Bueno, como pueden ver, todo esto es delicado. Y termina con esto la lección de hoy. Para cualquier otro libro inspirado supuestamente, hay que tener muy en cuenta que la revelación y la inspiración bíblica se cerraron con la muerte del último apóstol directo de Cristo, es decir, San Juan, ocurrida hacia el año 105 de nuestra era. Concluimos con esto. Bueno, Padre, ¿hasta cuándo se puede decir que hubo inspiración bíblica? Hasta cuando muere el último de los apóstoles. Con eso se considera cerrado el momento de inspiración y la necesidad de recibir algún escrito para que la palabra de Dios, de Cristo, pueda extenderse y podamos entender y obtener de ella lo necesario para nuestra salvación. Así que si alguien dijo después: a mí me inspiró Dios para escribir esto, pues posiblemente habría que comprobarlo, pero eso no formará parte de la Sagrada Escritura como la conocemos hasta el día de hoy. Espero que esta clase les haya ayudado a entender más cosas. Seguiremos avanzando. Si hay dudas, acuérdense que seguimos avanzando. Pónganle like si les gustó, compártanlo y nos vemos en la siguiente lección. Que Dios les bendiga.